Bueno, pero ¿cómo le va tanto tiempo? Usted me alegra. Vamos directo a este primer video. El primer recorte es de Roberto Navarro del día 17 de septiembre en el pase con Lijhalad y Lantos. No habrá consecuencias. A ver. ¿Por qué? Porque no estamos sabiendo llevar la discusión en términos mediáticos a la cancha que le conviene al gobierno. Salimos a jugar todos los partidos de visitante otra vez. En términos mediáticos. Sí, bueno, ellos tienen lo que siempre decimos, ¿no? Yo veía ayer la cantidad de troll, de jugadores que te ponen en la cancha para debatir eso. Me parece interesante lo que está haciendo Ari, de que cuando algún periodista, cuando aparecen ellos a mentir, ponerle la verdad y mostrarlos, ¿no? Mostrarlos cada vez que mienten. Sí, ayer salió Hugo Alconada Humo a decir que Cristina había removido 2 jueces que le investigaron. Claro, bueno, ahí este primer planteo sería eso, discutir con información las noticias que elabora cada periodista. ¿Sí? Entonces sería sobre el contenido de la noticia. No formaría parte, digamos, de la idea del análisis de medios. Formaría parte de otra esfera de la comunicación o del análisis de los circuitos de comunicación. Claro. Y es tremendo, pues es absolutamente falso. O sea, no hubo ninguna remoción. Lo que se hizo fue no darle acuerdo a los traslados a dedos de Macri. Y lo que es más falso todavía es que esos jueces no investigan. Los jueces que son camaristas revisan, confirman, etcétera, pero no investigan. O sea, ya lo que no hace la Cámara Federal es investigar. La investigación la hizo Bonadío. Y ellos la confirmaban, pero no investigaban. Entonces, es una mentira constante de un tipo que teóricamente es el serio, es abogado, anda de traje, todo eso, pero no, miente constantemente. Él y todo. O sea, ayer fue calcada la tapa de los 3 principales medios de la Argentina. Cristina removió a 2 jueces que le investigaban. Sí. Y toda esa frase es falsa. Toda la frase es falsa. Bueno, ahí hay una... Ahí ya sí se mete en la cuestión de medios. Digamos, en qué se titula y cómo se titula, y que los 3 principales diarios titularon de la misma forma. La estructura de medios no importa la noticia, sino que 3 medios titularon de la misma forma. No importa lo que digan. Ahora, además, digamos, cuando uno se mete en la capa de la información, resulta que eso no es del todo cierto o es mentira. Pero ya son 2 capas, digamos, el contenido de la información y las estructuras. El análisis de medios, o desde esa perspectiva, lo que nos interesa es que 3 medios de comunicación, 3 diarios, decidieron titular de la misma forma o resaltar desde la misma óptica, desde la misma perspectiva, la noticia o la información o la operación o todo eso que es tan confuso en el mundo del contenido informativo, con la lógica de actualidad, de agenda de actualidad. No, es... Bueno, nado sincronizado independiente, como dice el filósofo. Claro, sí, seguro que es nado sincronizado. Guarda que hay algo que es un tema para ellos, que hay un día... El otro día estábamos hablando de las visitas de los portales, ¿no? Uh-huh. Y cada vez genera más desconfianza el número de Clarín. Bien, ahí eso es análisis de medio del portal con ciertos datos, digamos, que uno no tiene acceso como audiencia o como consumidor de noticias. Pero es muy interesante esto que aclara, pero ya está abordando no de cómo opera Clarín, sino de cómo funciona el portal de noticias clarín.com, que es una de tantas patas y brazos que tiene este pulpo que es el Grupo Clarín en la Argentina. Me decían, por ejemplo, que 1/3 de los 20 millones de Comscore son simplemente avisos clasificados. ¿No? Y que del resto, de los 14 millones, ya más de la mitad son esas boludeces que hacen, viste, un monito se subió el árbol y no podía bajar y qué sé yo. ¿Y por qué tienen que hacer todo eso? Porque la gente cada vez entra menos. Las entradas directas, la cantidad de gente que pone clarín.com para leer Clarín, que debería ser muchísimo, ¿no es cierto?, son cada vez más bajas. Son como las de cualquier medio. Bien, y ahí sí sumamos también que Clarín te pide datos ahora. Podés acceder a 2 o 3 notas por día, me parece, una cosa así,
Y si querés acceder a más contenido, tenés que dejar tu mail o linkear Clarín con Google o con tu cuenta de Google o con tu cuenta de Facebook o con tu cuenta de Twitter, no sé cuáles son las opciones que tienen, pero es algo interesante para ver. Lanación.com hace lo mismo. Y una vez que dejaste los datos, accedes a un par de notas más, y si querés acceder, por ejemplo, a algunas columnas de opinión de algunos periodistas, algunas plumas notables, tenés que suscribirte, pagar, si no, no puedes acceder a las notas. Eso es una cosa, es un camino medio raro, digo, el acceso a la información, digo, ¿para quién están produciendo la información? ¿Solo para que la puede pagar? Es raro eso, porque ya no sería información pública. Es decir, vos vas pagando el hecho de quedarte sin firmas. Yo antes los leía a todos, la verdad. Yo no podía dejar de leer una nota de Van der Koy, como me pasaba en La Nación, no podía dejar de leer una nota de Morales Solá. Sí. Hoy no me deja nada, pierdo el tiempo. Es una pérdida de tiempo, claro, totalmente. No tengo tiempo. Y esa cuestión de, hay que saber lo que piensa el enemigo. Ya sabemos, en una época eran columnistas. Se repiten tanto, además. Pero además, en una época eran columnistas que tenían buena información. Claro, por eso no es importante el contenido en algunas cuestiones de comportamiento de medios. Digamos, los medios que contraponen su agenda con la agenda que propone el gobierno, como Clarín, La Nación e Infobae, no importa el contenido, sino cómo ese contenido informativo, esa noticia está encuadrada, está seleccionada y está recortada y rearmada con qué fin. Bueno, ahí es donde interviene la política, la interpretación y el análisis político perfecto, digamos, ya no sería el área que nos interesaría investigar en este canal de YouTube, pero básicamente, digamos, ahí hay una decisión que trasciende, digamos, el contenido, digamos, sino que tiene que ver con la estructura. Porque tenían buen acceso a fuentes y en todo caso hacían un análisis sesgado. Entonces servía saber qué información tenían y servía saber qué análisis hacían en base a esa información. Esto de leer al enemigo. Hoy en día escriben ficción. Así es. Hoy en día escriben ficción. Claro, ficcionalizan. Yo llegué... No me acuerdo ahora cuál de todo. Ahí hay una buena idea con respecto a otro ejemplo que vamos a poner, que es esto de ficcionalizar la realidad, la actualidad en realidad. Y eso, inventarse un cuentito. El mejor cuentista es un tipo que es un gran escritor de ficción, pero que no traduce información, sino que es todo operación y al servicio de vaya a saber quién es Jorge Asís. Vamos a ver en un ratito un ejemplo de Jorge Asís en este mismo video, porque es esto, digamos, es lo de ficcionalizar la noticia, ficcionalizar la realidad, si es que eso existe. Pero que hace algunas semanas ficcionalizaba un diálogo de una reunión privada entre Alberto y Cristina, cuando era claro que ni Alberto ni Cristina, que fueron las únicas dos personas que podrían haberles contado esa cuestión, les habían, claro, pero lo pusieron entre comillas, no es que dijeron hablaron de tal tema, Cristina no, pusieron entre comillas supuestamente cuál había sido el diálogo. Claro. Hay que ahí también hay una cuestión de una sensación de impunidad mediática, en el sentido de que sabes que publiques lo que publiques, vas a tener un público que lo va a leer. Bueno, impunidad mediática, y cuando uno habla de eso no está hablando del periodista, que es un procedimiento que tienen los periodistas que responden a la agenda de Clarín, La Nación e Infobae, que es que cuando uno refiere al análisis de medios o a la estructura que implica esa circulación de información y de noticias, ellos lo entienden como que estás cercenando su libertad profesional como periodista. No estamos hablando de los periodistas, no son los monos, son los dueños del circo, que son los medios. Entonces poder separar ahí y otro plano más, digo, una cosa son los medios y otra cosa son los periodistas. Algunos periodistas, muchos periodistas trabajan para algunos medios, digamos, pero son dos líneas diferentes, digamos, a no ser que tu portal de noticias y donde volcás y publicás tu producción periodística sea marcelobonelli.com o marcelolongobardi.com, que existen, digo, esos periodistas tienen sus propios portales personales, que por supuesto, bueno, es otro tratamiento, digamos. Pero en este caso, los que ficcionalizan y los que tienen esta impunidad mediática no son los periodistas. De manera crítica,
Porque si no, te cuidas un poco más hasta en operar, digamos, ¿no? Podés operar con otras herramientas un poco más sutiles, un poco más creíbles. Sí, a mí me parece que ellos no pensaban de todas maneras que en estos momentos se iban a encontrar con algunos grupos que empiezan a competirles de igual a igual, ¿no? No, claro, Clarín es imperial, no hay competencia para ellos. Claro, si pudieran aplastarla, la aplastan. No, ellos no lo vieron eso. Y a mí me parece que la gente que toma decisiones, que lee ya con un poquito más de sofisticación, que desconfía y qué sé yo, así como yo dejo de leerlos, me imagino que ya debe haber muchos, por las entradas directas que tiene, te das cuenta. ¿Viste? No. Y hay autores, hay periodistas que son muy poco leídos. ¿Viste? A ver, ¿quién quiere leer otra vez que Cristina manda? Ya está, ya me lo dijiste. Acá sí ya se mete sobre el contenido y sobre la línea editorial o la producción editorial. Lo que ya sería otra capa, digamos. Son como muchos niveles diferentes, que es la producción periodística que generan los periodistas al servicio de la línea editorial del medio en el que trabajan, de donde no todos los casos funcionan así. Pero la redacción de política y economía seguramente tenga una influencia o una relación mucho más pesada los periodistas que trabajan en esas secciones que el que trabaja en espectáculos y sociedad. Pero bueno, digo, ahí hay otra cosa para destramar, digamos, para desenmarañar desde el análisis de medios con algunos fenómenos que ocurren y que acá Navarro, Lijalad y Lantos reflexionan y conversan sobre estos temas. Sí. Dale, pasemos a otro tema. Hoy leí solamente el título porque ya el título me espantó, que de Pañi dice: la pandemia es el gobierno. Bueno, gracias, Carlos. Claro. Ya está. Claro, ya entendimos. ¿Sí? Antes yo lo leía con mucho interés a Pagni. Claro, el otro día puso que uno de los defectos y había información era su honestidad. Ahora ya no es hay un terrible defecto eso, Roberto. Yo te lo vengo diciendo. Que tenemos que empezar un poquito a recibir sobrecitos y esas cosas y vos no me dejás. Increíble, ¿no? Es una operación bastante nefasta. Uno de los problemas de Kicillof es su equipo son. Ayer lo hablaba con un ministro de Axel y nos cagamos de risa. Sí. Qué increíble, ¿no? Bueno, estamos hablando. Bueno, ahí más o menos un primer ejemplo. Vamos a ver otro pedacito de algo. Toñetti. Agradecemos a Diario K, que es el canal de YouTube que hace estos recortes. Toñetti. Rodríguez Larreta a la hora de comunicar y además juega con el árbitro a favor, ¿no? Juega con el empujón que le da en la opinión pública a los medios de comunicación. Sí, sabe cómo victimizarse y tiene quien le apoye la puesta. Tiene una regla no escrita que es siempre al lado de la solución. No dando la solución, siempre del lado de la solución. Y además esta tendencia de la gestión moderna que el gobierno no está para solucionar los problemas, sino para comunicar que solucionan los problemas. Que no es lo mismo. Bien, ahí hay un proceso muy interesante sobre comunicación política, comunicación de gobierno y algunas cosas que, bueno, es inabarcable, es infinito. Pero son cosas que está bueno procesarlas de alguna manera y ver si en esta búsqueda se puede aportar un poco de luz, digamos, desde la divulgación respecto a lo que ocurre en los medios. Entonces siempre son maniobras de comunicación. Entonces hay grandes iniciativas que tienen que ver con la idea de comunicar que se solucionan los problemas. Entonces el transporte no se solucionó, pero armaste las bicisendas y armaste, no sé, los carriles exclusivos. Excelente. Bueno, no ejemplo. Solucionaste el tema del transporte de la Ciudad de Buenos Aires, pero comunicás que lo estás solucionando. Mira, el son tema todos actos comunicacionales. Daniel, bueno, sí, no solucionás dale. el tema de los 6.500 pibes que no tienen la computadora, pero comunicás que lo estás solucionando. Entonces, tenés la tapa de los diarios, porque además me subo al DeLorean, me voy al futuro, y si llegas salir esta iniciativa, ¿sabes cómo es? Es la tapa de Clarín y La Nación. Los chicos volvieron a clase en la Ciudad de Buenos Aires y tienen la tapa y después... Bien, otra vez hablan de las tapas sincronizadas, que ahí es donde está el comportamiento. Por eso no importa qué noticia se ponga,
El dato desde el análisis de medios es que las tapas de los principales diarios salen tituladas de la misma forma. ¿Qué titulan? No importa, van a titular igual, van a destacar el mismo punto de los hechos o de los acontecimientos o de la información o lo que sea que aborden en sus tapas. Ahí es donde apunta específicamente el análisis de medios. Todo lo demás que lo rodea y que está integrado, por supuesto, y que no se puede aislar, pero sí, por lo menos a la hora de poder interpretar y de poder echar un poco de luz, repito, sobre la cuestión de los medios, está bueno eso, entender que son muchas lecturas que conviven todas juntas y que, digamos, cada eslabón tiene una función necesaria para coordinar con el resto, digamos. Si lo que queremos es generar un sistema de información confiable, digamos, que los medios de comunicación informen y que la ciudadanía tenga garantizado su derecho al acceso a la información, bueno, todas estas cosas son cosas que hay que poner en discusión y que, bueno, que desde acá vamos a hacer un pequeñísimo aporte, pero que, como tenemos tiempo, porque nos quedamos en casa, lo aprovechamos para hacer estas cosas. Tienen todo el coro de periodistas chupamedias, que son muchos, entre los chupamedias y los que guardan silencio, haciendo notas a la mañana, a la tarde, a la noche, a la mañana, a la tarde, a la noche, a la mañana, a la tarde, a la noche, durante 3-4 días, diciendo la reta está solucionando el tema de los chicos que no pueden ir a las clases. Esa es la maniobra política comunicacional. Maniobra político-comunicacional. Bien, y ahí se empiezan a integrar. Perfecto, digamos. Y ya a mí por lo menos me excede, digamos. Yo puedo llegar hasta la frontera de la cuestión de medios. Después hay un montón de actores políticos, de factores políticos que intervienen y que los intérpretes de la realidad, como los periodistas o los comunicadores que tienen un espacio público, digamos, como Daniel Toñetti, pueden unirlo, digamos, y generar, digamos, aportar muchísimo más, digamos. Esto es solo una muestra y una instancia desde el análisis. Comunicacional. Para mí un paradigma de eso es la política de vivienda, ¿no? Ahí se ve claramente, porque la bueno, ahí se cambia de tema, se van para otro lado. Pero bueno, son eso, como pequeños fragmentos que refieren a cosas que tienen relación directa con los medios, que son las estructuras. Después, esos medios tienen dueños, tienen periodistas que trabajan para ellos, tal, lo que sea. No, pero hay que poder separar las capas, porque, digamos, parte de la estrategia del enemigo, vamos a decir, del gobierno, es la confusión. Y todas esas capas que necesitan y requieren de cierto orden y cierto método para poder procesar la información, en el caso de los periodistas, para poder transmitirla y que sean creíbles, y que no afecten ni su prestigio ni la desconfianza que decía Navarro que genera, por ejemplo, Clarín.com últimamente. La estrategia del enemigo es confundir permanentemente, no solo a los periodistas, que pueden ser víctimas como cualquiera, sino principalmente a la ciudadanía que no tiene estos métodos y estos filtros de análisis de información, ni de estructuras mediáticas. Y bueno, entonces es una situación que por lo menos está bueno ordenar el conocimiento que está circulando y la información que circula públicamente en internet para poder echar un poco de claridad sobre esto. Vamos a ver, otra situación, que es de la semana pasada, si no me equivoco. ¿Dónde está? Reinaldo 7Case sacó los trapitos al sol. Ayer fue media escuálida la movilización, ¿no? A pesar del esfuerzo que hacían algunos canales, algunos medios por inflarlo. Mira, a pesar del esfuerzo que hacían algunos canales, algunos... ¿Quién está hablando? De vuelta. Ayer fue media escuálida la movilización, ¿no? A pesar del esfuerzo que hacían algunos canales, algunos medios. Bien, la marcha del domingo, la marcha anticuarentena del último domingo. Por inflarlo. Mira las tapas de los diarios de hoy. Es impactante. Y ayer yo vi un rato la cobertura de TN y era surrealista. Había momentos surrealistas. 6 pantallas, en la de Mendoza había 10 personas. Y era sostener y testimonio. Bien, eso es la construcción de un discurso, la construcción de un relato. No importa cuál sea el relato. Ahora, los medios construyen un relato permanentemente, en vivo y en directo, para millones de televidentes. Por ejemplo, eso que lo está describiendo clarísimo 7Case.
Testimonio de la gente, de los sectores más radicalizados. ¿Qué es esto? ¿Es periodismo o es algo casi parecía partidario? Bien, ahí se empieza a armar la confusión y él lo plantea como una pregunta. ¿Qué es esto? ¿Periodismo o algo partidario? ¿No es ninguna de las dos cosas? Desde mi humilde aporte, lo que pasa es que se confunden todo el tiempo. Esto es simplemente comportamiento de los medios. Comportamiento de medios, que en este caso ni siquiera es el Grupo Clarín, es el canal de Noticias TN. Canal de Noticias TN que decide inflar una marcha presentando 6 puntos del país diferentes, con pantalla dividida en 6, donde en cada cuadrito había 10 personas. Pero si estoy 1 hora transmitiéndote eso, parece que fue una mega recontra marcha. Y la verdad que no. Pero eso no es ni responsabilidad ni del movilero, ni del periodista de piso, que en todo caso será funcional a esa decisión del medio, que tampoco tiene que ver con la construcción editorial de qué se toma del evento, sino quemar la gorra. O sea, es estructural, no importa con qué sea. Te voy a quemar la croqueta 1 hora, aunque el acontecimiento en sí no haya tenido esa relevancia, yo la voy a construir con mi relato. Esto es lo que describe Reinaldo Siete Case. No sé qué opinará Tenenbaum, no sé si va a opinar, porque él está siempre tan al medio que a veces molesta de tan al medio que está. Hecho político del día, para tomar el central, para no quedarnos tanto tiempo, la reaparición de Mauricio Macri, ¿no? Yo suelo decir en modo Vargas Llosa, sin el talento de Vargas Llosa en la escritura, pero un poco ese concepto. Ya estuviste analizándolo vos largo y tendido, y la vuelta a la apuesta de la grieta, ¿no? Del blanco-negro. Somos los buenos, somos los democráticos, y de aquel lado están los malos y los bárbaros. Pero lo dice además en un modo tan simplificado que es increíble. Cuando dice luz contra la oscuridad, ¿es luz o es oscuridad? Es muy impactante, ¿no? Sí, a mí me da mucha tristeza. Casi religioso la apelación. Sí, me da mucha tristeza ver eso, ver que hay dirigentes que siguen planteando las cosas en esos términos. Entonces yo lo leía y decía, no podía creer. Cuando lo leí, no podía creer. Digamos, yo hablé un off con Macri, creo que te lo conté, en marzo. Los días que empezaba la cuarentena. Y me impresionó porque el tono era el que se ve en la nota de ayer. Pero hay algo defensivo también, me parece, ¿no? Yo creo que pensaba, ¿no? Tiene algún punto de contacto con... Bueno, ahí se van a hablar directamente de la carta, la nota que publicó Clarín el último domingo en el diario La Nación, o la firmó Macri. Pero bueno, Siete Case hace otra observación más. Todo el día machaca. ¿Eso es periodismo o propaganda partidaria? No, es decisión estructural del medio. El medio decide, ni el periodista, ni el partido, ni nada. Entonces el análisis de medios se focaliza en esos comportamientos, en esos fenómenos, en detectar ese tipo de patrones. Acá tenemos un muy buen ejemplo de anoche, también el recorte de Revolución Popular Noticias, C5N Tomás Méndez. Primero vamos a hacer un breve repaso de los primeros 9 meses de presidencia de Mauricio Macri. Según el diario Clarín, vos sabés que el diario Clarín es un diario afín a Cambiemos, a Juntos por el Cambio, a la derecha, como quieras llamar. Alto. Es un diario afín que lo acompañó durante todo el periodo, los 4 años, porque verdaderamente las políticas de Mauricio Macri terminaron beneficiando justamente a ese pequeño sector. Hemos visto los primeros 9 meses de Mauricio Macri y los primeros 9 meses de Alberto Fernández vistos por el diario Clarín. Y quiero que prestes atención a lo que vas a ver ahora y por favor quiero que sientas lo que vivimos en los primeros 9 meses, primero de Mauricio Macri según el diario Clarín. Y ya te explico un poco más de esto, dale. Bien. Alto. Se va a presentar un recorrido de 9 meses de tapas del diario Clarín. A solo 5 días de asumir su gobierno, Macri nombró 2 de los 5 jueces del máximo Tribunal de Justicia de la Nación por decreto. Un día más tarde, provocó la renuncia del juez que lo había procesado por las escuchas ilegales. Al día siguiente, subió el 25% las tarifas de peaje de sus propias rutas concesionadas. Unos días después, siguió el avance sobre la justicia, copando el Consejo de la Magistratura, el órgano que sanciona a todos los jueces. Al día siguiente, Macri intervino el ente que regula los medios de comunicación. Esa intervención no tuvo ningún reparo ni social ni mediático
mediático ni político. A los 3 días se fugaron los narcos del triple crimen y le echaron la culpa a políticos opositores. En este caso, como desde que empiece el informe hasta que termine, nadie le puede poner duda sobre el periodista Tomás Méndez, porque lo único que está haciendo es leer lo que publicó Clarín. O sea, a no ser que esas tapas estén alteradas, hayan sido manipuladas, photoshopeadas, contaminadas para mentir, para exagerar, el único desliz, vamos a decir, el único permiso, la única licencia que se tomó Tomás Méndez fue la de aclarar que no hubo, digamos, ningún impacto social o ciudadano respecto a la intervención del AFCA. Continuemos, perdón las interrupciones. Antes que termine diciembre, Macri fue sobreseído por las escuchas ilegales. Hasta acá, ni una sola marcha por la impunidad presidencial, ni por los jueces supremos nombrados a dedos, ni por la intervención del AFCA, ni por la corrupción policial, ni por la suba. Bueno, él no menciona todo lo que ocurrió en ese periodo que no formó parte de la tapa de Clarín. Ahí hay una editorial de Tomás Méndez, digamos, en contraposición, como un contrapunto. Ya no es, digamos, el análisis desde la lógica de medios, de analizar el medio, sino que hay análisis político, análisis editorial, análisis de la información, de la construcción de las noticias, que son un montón de cosas, pero que está bueno por ahí como tenerlas todas juntas. Por eso me pareció que estaba bueno el informe de tarifas. A 21 días de comienzo macrista, con la suba de tarifas, aumentaron los autos entre un 10 y un 20%. Luego aumentaron las naftas un 6%. Después aumentaron los alquileres un 35% en cada. No hay. Es muy claro, digamos, los títulos son muy concretos. Se reducen a la información de un dato. Suben hasta un 35% los alquileres en la ciudad. Cuando Clarín titula, que ahora lo vamos a ver, respecto a los gobiernos que no le son favorables a sus intereses, adjetiva todo el tiempo. Por ejemplo, muchas tapas son si hubiera sido al revés, si esto lo hubiera hecho Alberto Fernández en un contexto donde Clarín quiere debilitarlo o desestabilizarlo, sería: continúa la polémica por la suba del 35% de los alquileres. Y es la misma información, pero no es la misma información. Entonces, ahí ya no importa qué es lo que informe, no importa qué dice la tapa de Clarín o qué parte, sino que hay un comportamiento, un patrón de conducta del medio. Y desde el análisis de medios los podemos detectar. Tarde, Macri dio sus primeros pasos para aumentarle la rentabilidad a sus amigos y testaferros. Las medidas en favor de los empresarios amigos empezaron a ejecutarse y el 70% de los argentinos comenzó a pagar subas históricas de luz, hasta 6 veces más de lo que pagaban. A la semana, los alquileres volvieron a subir un 5% más que hacía unos días. La inflación del primer mes comenzó a ser récord por la suba de tarifas y la liberación del dólar. Los productos para mujeres sobrepasaron a la inflación y llegaron al 25%. A los 2 días, Macri propuso aumentar el agua potable un 400% y luego dio fuertes subas de gas, trenes, colectivos y agua. Todo esto en 3 meses. Acá tampoco ninguna marcha, ninguna manifestación, ningún cacerolazo. Macri avanzó con todo el apoyo de las clases dominantes e increíblemente de las dominadas. Empezaba a crecer drásticamente la pobreza en Argentina y empezaban a llegar malas noticias desde Panamá. Los medios intentaron despegar al presidente, que usó a su familia para ponerle la cara a la fuga de dólares y evasión impositiva de su empresa. 2 días después, Macri le achicó a los viejos el listado de medicamentos gratuitos del PAMI. Con una Argentina desendeudada, los buitres ofrecían 67.000 millones de dólares al gobierno de Macri. Bien, una cosa también importante a destacar es que este informe, si bien analiza el comportamiento del Grupo Clarín, no es del Grupo Clarín, corrijo. Si bien analiza el comportamiento de las tapas de Clarín durante los primeros 9 meses del gobierno de Macri, está presentado el informe en formato televisión. Entonces tenemos que poner una música como que sea, no sé si alarmista, digamos, pero así una música que le dé peso, digamos, a lo que se quiere comunicar, sencillamente porque es una cuestión de zapping, digamos, donde si la música alarmista puede colaborar a que yo me quede a mirarlo, a que esté simplemente una persona hablando y diciendo la misma información sin música, como presentada frente a cámara, ¿no? Más formato Santo Biasati, aunque diga exactamente el mismo texto, aunque diga el mismo libreto y el mismo guión, no va a tener el mismo impacto. Entonces esos elementos también son considerados en la construcción
de las estructuras que contienen la información, porque en este caso la música es un complemento de lo que se presenta. El 2 de mayo volvía a subir la nafta, esta vez un 10%. También en mayo los clubes de barrio empezaban a cerrar sus puertas por las tarifas impagables. Luego 3 millones de hogares, o sea 12 millones de personas, solicitaban tarifas sociales para no quedarse sin energía eléctrica. El 21 de mayo Macri vetó una ley del Congreso que prohibía a los empresarios despedir a sus trabajadores. En ese momento la iglesia pedía por trabajo. Las expensas subieron entre el 20 y el 40% y la inflación de mayo ya era histórica. Llenar un changuito costaba un 27% más caro solo en los primeros 6 meses de Mauricio. Y el gas podía aumentar hasta el 400%. En junio aumentó un 3,1% en inflación. Acá es interesante porque aparte los títulos son los títulos principales. Los principales nadie le puede decir a Clarín que ocultó los aumentos y los tarifazos. No, porque lo puso en tapa. Lo que no hacía era editorializar esa información. En todo caso, si a alguien le molestaba leer tan grande que se había, bueno, el tema del gobierno, digamos, no interviene. Interviene solamente cuando el gobierno no hace lo que el Grupo Clarín desea. El Grupo Clarín, la AEA, ¿no? Paolo Roca, digamos, todos los muchachos de siempre. Y entonces es como un tratamiento, es como medio perverso, porque la información está, pero no dice nueva polémica o continúa el conflicto, tensión, no sé, o lo que sea, digamos, un montón de palabras que introducen cuando no es el gobierno de Macri el que gobierna. Inflación, y en solo los primeros meses se cumplieron las metas inflacionarias para todo el año. La gente empezaba a salir a la calle, pero los medios adictos al gobierno decían que eran solo militantes. Además, faltaban tarjetas SUBE y su precio también aumentaba. El 57% de la población activa tenía problemas de empleo. En realidad, había 5 millones de personas con problemas de empleo y un larguísimo paro docente afectaba a 9 millones de niños. Las prepagas aumentaban el 43% y recién ahí llegaba la primera marcha social. La respuesta de Macri a la manifestación fue el anuncio de que no iba a cumplir su promesa de campaña más importante, la eliminación del impuesto a las ganancias. Esto es un resumen de la realidad edulcorada por Clarín para Mauricio Macri. Pese a los feroces recortes y desmedidos aumentos de precios, solo hubo 2 pequeñas manifestaciones. Bien, una forma de interpretarlos que fue una cobertura edulcorada. A mí me parece que no falta a la verdad ninguno de los títulos que presentó, pero están lavados, digamos, no hay una carga editorial. Entonces, claro, sin ese factor de conflicto, sin las palabras tensión, polémica y todas esas cosas que les gusta usar cuando hablan del gobierno o de la vicepresidenta, con quien tienen una fijación casi patológica, podría resultar como que la cobertura es edulcorada, pero en realidad esto se parece más a cómo debe titular un portal, un diario, una tapa de un diario en relación a un gobierno, siempre y cuando no haya vinculación política directa entre el gobierno y ese medio, cosa que en este caso no ocurre. Entonces es como un camuflaje, digamos, se camuflan de que la información está, pero en realidad todo lo que no figura ahí, digamos, también hace el contexto político-social, y esto simplemente es como eso, la transmisión de la información oficial, que es que eso sí, hubo subas y bueno, y ya está. Digamos, no generó ni conflicto, ni generó tensiones, ni generó polémica, ni hubo protestas, ni quejas, ni se levantan voces que critiquen la medida. Digamos, son un montón de decisiones que se toman y que acá, viéndolas todas juntas, generan por ahí un poco más de claridad en esto que es, en este caso, el comportamiento de la tapa de un diario. Para ver si uno está realmente en el eje, lo que hago yo particularmente con la producción es tener personas que piensen de manera diferente, de manera distinta. Es la forma de enriquecerse y saber que uno no está siendo tendencioso. Por eso tomamos el diario Clarín para reflejar los primeros 9 meses de Mauricio Macri. Es una catástrofe lo que acabas de ver. Claro, esas noticias aparecían chiquito y arriba aparecía la supuesta corrupción K en todos lados. Pero bueno, es una manera de reflejar la realidad. De todas maneras. Ahí, por ejemplo, eso que acaba de decir no lo mostró en el informe. Entonces yo tengo que elegir ahora si confío en que así era o no, digamos. Lo que sí está claro, digamos, que la construcción del relato
y la cobertura edulcorada, como considera Tomás Méndez, existió, digamos, más allá, digamos, de la convivencia que tenga con otros temas de la agenda. Digamos, la cuestión gubernamental fue eso, totalmente permisiva, digamos, sin juicio, sin valoración. Esas eran las tapas del diario Clarín. En general, las cosas económicas que se estaban yendo al carajo en ese momento estaban adentro del diario, pero lo que acabas de ver son los primeros 9 meses de Mauricio Macri. Y todo te lo quiero decir porque vamos a hablar de esto. En un ratito quiero que sepas qué es esto. Vamos a empezar por una pregunta muy básica. Antes de eso, que también... Las tapas de Alberto. El primer anuncio de gobierno de Fernández fue el pago de 75.000 millones de pesos en subsidios para no subir las tarifas de servicios públicos. Luego vino una moratoria para pymes y monotributarios para no subir las tarifas de... cosa. Gastarán 75.000 millones. O sea, esta palabra no la usaban cuando hablaban de Macri. Esa palabra no la usaban. Porque yo perfectamente podría decir, si yo estoy de acuerdo, digamos, incluso queriendo forzar una afinidad con el gobierno, yo podría cambiar la palabra y podría poner: invertirán 75.000 millones más que el año pasado en los subsidios a las tarifas. Y ahí cambia todo el sentido de la noticia, aunque está diciendo lo mismo. Pero ¿está diciendo lo mismo? Qué confuso que es todo. Ya la primera etapa ya genera una diferencia notable con la forma en la que cubrieron el gobierno de Macri, en el más amplio de los sentidos de la palabra cobertura. Oh, me equivoqué. De servicios públicos. Luego vino una moratoria para pymes y monotributistas. Se anunciaron aumentos a jubilados que cobrasen solo la mínima. Luego el presidente pidió a los empresarios no subir los precios. A jubilados que cobrasen solo la mínima. Luego el presidente pidió a los empresarios no subir los precios. Y entonces se produjo la primera marcha contra el gobierno, a solo 2 meses y 15 días de haber asumido Fernández. Esa marcha coincidió con el primer paro que tuvo el gobierno, curiosamente el del campo. Luego fue todo coronavirus. Así llegaban las peores noticias de todo el mundo. Argentina comenzaba a sufrir el mismo parate que los países europeos e incluso que Estados Unidos. Con esa realidad, el Estado comenzaba a tender ayudas a los sectores más postergados. Llegaron los auxilios a los trabajadores en relación de dependencia y un ingreso familiar de emergencia para 3.600.000 personas. Los bancos fueron obligados a dar ingreso familiar de sectores más postergados. Ya no es gastan. Después de la pandemia, el verbo es dar. Darán mejoras a trabajadores sin relación de dependencia. Y ahora hay otra más después de esta. Darán. Dar. ¿No? Bueno, habría que ir por ahí los semiólogos, no sé qué área de las ciencias sociales. Pero ahí hay una carga emocional, simbólica, digamos, lo que significa dar, que el gobierno te dé. Pero otra vez me equivoqué de botón. 3.600.000 personas. Dan 10.000 pesos a 3,6 millones de trabajadores por la emergencia. Dan. La primera fue gastan. Ahora dan o dar. Bancos fueron obligados a dar préstamos a tasas bajas. El gobierno prohibió por 60 días los despidos. Y así llega la segunda marcha convocada por la oposición. Luego el gobierno decidió intervenir una empresa. Temor en los mercados y críticas empresarias a la expropiación de Vicentín. Bueno, esto ya es muy confuso porque aparte, ¿cuál es la noticia? Se cambia el foco de la noticia. Ya la noticia no es la expropiación de Vicentín, sino que la noticia es el temor en los mercados. Esto es análisis básico. Pero digo, como con muy poquito se puede dañar mucho, ¿no? Y el poder que tienen. Que le debía 18.500 millones de pesos al Estado y 130.000 millones de pesos a los pequeños productores. Entonces llaman a una segunda marcha que luego se repite el 17 y el 21 de junio. El banderazo de protesta por el caso Vicentín se extendió a todo el país. Claro, pero si tomamos el comportamiento editorial o el comportamiento del medio en relación a lo que decía Reinaldo Siete Case de la última movilización anticuarentena del último domingo,
Es lógico, digamos, porque si te la estuvieron presentando con las ventanitas partidas, digamos, y ese es el comportamiento editorial, cada vez que hay una marcha, yo te la inflo y te quemo la cabeza de que tenés que salir a protestar en un banderazo patriótico, lo más probable es que el resultado de la noticia sea este. Entonces es un círculo donde ni la masa, ni la comunicación, ni la información que se transmita importa. Es un círculo donde ellos tienen el control absoluto del flujo informativo. No importa lo que pase, siempre va a ocurrir lo que Clarín quiere que ocurra. Y hasta el 10 de julio. Lo curioso es que las marchas se daban en medio de medidas populares. Marchas que no leí. De junio y hasta el 10 de julio. Marchas en la ciudad, en el conurbano y el interior con críticas al gobierno. Curioso es que las marchas se daban en medio de medidas populares. Pese a todo, los diputados de Macri paralizaron el Congreso. Luego convocaron a una nueva marcha que se dio en medio de un congelamiento de... Pese a la cuarentena, la gente salió a la calle contra el gobierno. O sea, hay un direccionamiento, es una orden, hay un montón de formas en las que se puede leer ese título, pero digo, sin ninguna duda, más allá de la profundidad que uno puede hacer sobre el análisis del titular, evidentemente no es el mismo tratamiento, la misma cobertura que le daban a un gobierno y a otro. La pregunta sería ¿por qué? ¿Por qué Clarín modifica sus comportamientos respecto a quien gobierne? ¿Todos los medios hacen eso? ¿Se puede estudiar eso? ¿Se puede seguir? ¿Se puede comprobar? Teniendo y juntando la cantidad de pruebas suficientes, ¿es posible que la ciudadanía reclame a los medios de comunicación que dejen de ser tan tramposos? Son solo interrogantes, no lo sabemos. De tarifas generalizado. Pero para echar más leña al fuego, 6 días después, Clarín inventó un supuesto aumento del impuesto a las ganancias. Y todo terminó con una manifestación. Esto es maravilloso, esta es una gran tapa, una gran tapa. Economía y AFIP estudian subir a 41% el impuesto a las ganancias. Acuérdense de esta tapa porque de esta tapa se habla en la entrevista entre Marcelo Bonelli, la entrevista que hace Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano al presidente de la Nación, la última vez que le hacen, donde se termina, queda en evidencia el que nadie del gobierno había dicho esto, lo dijo Marcelo Bonelli. El tema que me quedaba, porque tenemos que hacer una pequeña pausa, es impuesto a las ganancias. ¿Usted lo quiere subir hasta el 41%, el 35%? Eso lo dice Clarín, nunca lo dije yo. Yo lo dije. Bueno, ahí está. Marcelo lo dijo, ahí está. ¿Y usted qué dice? ¿Estás seguro? Yo no. ¿Pero quiere subir el tope de ganancias? No, nunca quise subir nada. Eso lo dijo... Pregúntale a Marcelo. No lo entendí. Hay trabajos técnicos que sí. Yo no lo dije. Usted pero no quiere subirlo. Que políticamente no había pasado el filtro. No pasa el filtro político de eso. Nunca nos planteamos eso. Espérate, pendejo. Le estoy dando voz a los pinches niños rata que nos dan de comer, güey. ¿Ok?